Todo listo, Eric. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos aquí a Iglesia de Cristo Ambato. Sean todos bienvenidos para adorar este primer día de la semana. Este día, a cargo de los himnos, tenemos a nuestro hermano. eh, ¿Dónde está? Freddy. Freddy, nuestro hermano Freddy está a cargo de los himnos. A nuestro hermano Julio, a cargo de la Cena del Señor. Y en el mensaje tenemos a nuestro hermano Gerardo Ingunza este día. Para empezar, le voy a pedir una oración a nuestro hermano Jimmy. Por favor, si puedes orar para empezar este momento. Amén. Ok, mis queridos hermanos, inclinemos nuestro rostro, por favor, y vamos a una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos, por favor. Excelentísimo Padre nuestro que está en los cielos, permítanos llegar al trono de su gracia no por nuestros méritos, sino por los de su Hijo amado Cristo Jesús. Y en el Padre agradecerle por este día hermoso, primer día de la semana, donde nos permite reunirnos como una familia espiritual, Padre bueno, como un cuerpo espiritual. Para así, mi Dios, darle la honra y la gloria en todo lo que vayamos a hacer, bendito Dios. Pido bendiciones para mis hermanos que van a participar, Padre, sea su espíritu en ellos, para que todo lo que vayan a hablar, Padre, sea conforme a su palabra, conforme a su voluntad, y así, Padre, su iglesia sea edificada, mi Dios. Gracias por su amor para con nuestro Señor Jesucristo, Padre, Él que un día no escatimó su vida y vino por nosotros a este mundo, a enseñarnos a vivir conforme a su voluntad, Padre, y también, mi Dios, a enseñarnos a ver con ojos espirituales sus proyectos en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por este día. Permítenos alabar su nombre, recordar la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo, Padre, y también, Padre, pues recibir su mensaje a través de su instrumento. Acompáñelo, guíelo, bendito Dios, ponga palabras de sabiduría y, Padre, permítale que recuerde todo lo que ha preparado para su iglesia. Gracias, mi Dios, por su iglesia en todo el mundo entero. Muchos se están reuniendo, bendito Dios, para tener ese tiempo de comunión y de edificación. Queremos también, Padre, dejarlos en sus manos. Bendito Dios también a los hermanos que están pasando necesidades, sea usted con ellos, proveyéndoles, bendito Padre, para que así su espíritu también sea regocijado, teniendo ese tiempo, Padre, especial con su iglesia y también con usted. Gracias, mi Dios, por esta hermosa mañana, queriendo quedar en sus manos, y Padre, sea usted quien administre este hermoso momento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Jimmy. Le damos paso a nuestro hermano Freddy. Freddy. Saludos, voy a presentar ahora mi pantalla. Ok, gracias, Freddy. Sí, ahí me escuchan, sí, cierto. Ya voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí se ve, ¿cierto? Chévere. Bueno, vamos a iniciar el cántico invocando el nombre de Jehová, ¿sí? Es una canción hermosa. Iniciemos. Dice, a Jehová invocaré. Él es digno de loor. Pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. ¿Quién es Dios sino Jehová? Fuera del que roca. Él es quien me ciñe de fuerzas. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A su nombre cantaré, porque me ha salvado a mí. Le confesaré en las naciones. Mi Dios vive,
bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Amén. Vamos con el segundo cántico para seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar a continuación. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Canten aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Canten aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Canten aleluya, aleluya. Amén. La repetimos para que no se nos olvide, ¿ya? Que muchas veces se nos olvida que dependemos del 100% de Dios y no de nuestras fuerzas. Vamos a cantar otra que también es muy linda, que me gusta mucho. Empieza así. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar,
al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Vamos a cantar otra, también que es muy linda. Redimido soy, ¿sí? Redimido soy por Cristo Jesús. Redimido soy por Cristo Jesús. Redimido soy por Cristo Jesús. Y yo ando en la luz. Mis pecados son lavados por Jesús. Si quieres ver al mal correr, si quieres ver al mal correr, si quieres ver al mal correr, la palabra te dará poder. Mis pecados son lavados por Jesús. Y además te contaré. Y además te contaré. Y además te contaré. Bajé al río y me bauticé. Mis pecados son lavados por Jesús. Mis pecados son lavados por Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno más para prepararnos para partir el pan. ¿Ya? Esperen un momentito. Un segundito, perdón. Allá. Ok. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y en las manchas de mi alma yo la ve.
Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen pastor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir Morir no no temo temo yo. yo. En la En la cruz, do primero primero vi la luz y las y un manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Gracias, hermanos. Ahora le damos la palabra a nuestro hermano Julio. Continúa. Le damos paso a nuestro hermano Julio. Ok, muchas gracias, mi hermanito. Bendiciones para todos. La verdad que es importante este momento. Primeramente, vamos a inclinar nuestro rostro para darle gracias al Señor por este tiempo. Inclinemos nuestro rostro, queridos hermanos. Dios, Padre Celestial, grande en misericordia, grande en amor. Padre, en esta mañana, agradeciendo, Padre, y reconociendo tu gran amor y tu gran poder, te damos las gracias a través de nuestro Salvador y Redentor, tu Hijo amado, nuestro Jesucristo, por este tiempo, por este momento, y te pedimos que cada palabra que salga de nuestra boca, sea usted ayudándonos para que salga con sabiduría, con conocimiento, que nuestro espíritu se goce, Padre, en alabar su nombre, en glorificarte, Padre. En esta mañana que vamos a recordar que sabemos y reconocemos que lo llevamos siempre en nuestro corazón, ese sacrificio vivo que usted hizo, que hizo el Señor Jesucristo para nuestros pecados, para nuestra salvación, y que usted, Padre, envió a su único Hijo, Padre, para que esta humanidad, cada uno de nosotros, podamos tener esa salvación, Padre. Le pedimos agradecidamente que nos bendiga, Padre, en esta mañana, que nos guíe y que todo sea para su honra y su gloria. En el nombre de Jesús le damos las gracias y oramos. Amén. Ok, mis hermanos, para empezar esta mañana de la cena de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, quisiera que me acompañaran en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo del 3 en adelante, donde nos habla claramente qué es lo que Jesús iba a padecer, tanto sufrimiento que Jesús iba a padecer. Esto fue en el Antiguo Testamento, dice así, capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto. Y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pues aquí Isaías nos habla claramente cuál era, porque Dios ya le había manifestado cuál era el dolor que iba a sufrir y cuál era el sacrificio que iba a hacer Jesucristo para nuestra salvación. En el 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice, 11, capítulo 23 al 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Aquí el Señor Jesucristo nos muestra que su cuerpo es el pan, como nos habla también en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 33, donde Jesús nos habla que Él es el pan, que el cuerpo de Él es el pan. Nos habla claramente, dice, 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Qué nos dice Jesucristo? Que Él es el pan que desciende, que bajó del cielo para dar vida al mundo. ¿Sí? Claramente nuestro Señor Jesucristo nos habla también que Él es el pan de vida. En el mismo libro de Juan. Y sabemos y tenemos que reconocer que el único pan que nos da vida es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a orar por el pan, para que Dios sea bendiciendo este pan. Que sabemos que este pan que tenemos en este momento, ese significa el cuerpo del Señor Jesucristo, y que este es el pan que nos da vida. Oremos, queridos hermanos, inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor, gracias, Padre eterno, por este momento, por este tiempo. Padre, te pedimos a usted, bendiciendo este pan, que significa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue brutalmente molido, Padre, brutalmente golpeado, para que cada uno de nosotros podamos tener vida eterna, Padre. Podamos tener esa esperanza de vida, esa salvación, Señor. Gracias por este tiempo, gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio vivo que usted hizo para cada uno de nosotros, poder dar su cuerpo, ofrendar su cuerpo, Padre, para que cada uno de nosotros, sin desearlo, poder tener esa salvación, poder tener ese camino a nuestra vida eterna, Padre, y que todo sea gozoso, Padre. En el nombre de Jesús, le damos las gracias. Amén. Asimismo, en 1 Corintios del 11, capítulo 25, asimismo tomó también la copa después de haber dado gracia, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto de todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así, pues todas las veces que comiera este pan y bebiera de esta copa la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Igualmente en el libro de Juan, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Juan tenemos capítulo 6, 54 y 56, donde nos indica que dice así, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. El Señor Jesucristo nos indica claramente que el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, nos dice que el que come de él y bebe de su sangre, ¿sí? Él permanece él permanece en nosotros y nosotros en él. El Señor Jesucristo nos indica la importancia de esta cena. ¿Qué tan importante es tener este tiempo de conmemoración a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque así sabemos que esta cena este momento es un momento de gloria para el Señor, y que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo conforme a Él. Pues vamos a meditar sobre el pan. En este tiempo quisiera que meditaran sobre el pan y el jugo de uva. Y mientras estamos meditando, ¿sí? Meditemos un tiempo, queridos hermanos.
Inclinemos nuestros rostros y meditemos para que nuestro Señor Jesucristo pueda bendecir, nuestro Señor Jesucristo nos pueda acompañar en todo tiempo, que el Señor Jesucristo pueda llenar nuestro espíritu de gozo, de alegría, y que podamos glorificar su nombre cada día con más fuerza, con más vigor, y que en cada tiempo, en cada rincón del mundo, puedan escuchar nuestras voces que vienen de parte de nuestro Señor. Meditemos, hermanos, meditemos, y luego de meditar, podemos participar de la cena del Señor. Meditemos. Ok, mis hermanos, luego de haber meditado, podemos participar de la cena del Señor. Asimismo, un acto de fe, como es la ofrenda para los santos, las ofrendas para la iglesia, las ofrendas para ayudar y claramente para que nuestro espíritu se goce. En 1 Corintios, capítulo 16, 2, dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Asimismo, en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, nos habla, dice así: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Igual en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Por el Señor Jesucristo, siendo rico en abundancia, Él dejó todo, y como dice el versículo, siendo rico vosotros, dejó todo pues por nosotros, para que nosotros podamos tener riqueza en abundancia. Y esa riqueza no tiene que ver con nada material. Esa riqueza abundancia que es el amor de Dios, esa bondad que Dios nos da cada día, esas bendiciones que Dios nos entrega cada día, esa felicidad de que podamos levantarnos, podamos estar al lado de nuestra familia. Esa es una riqueza muy, muy importante, de que podamos alimentar nuestro cuerpo, el alimento sólido, y también nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que es alimento espiritual, nuestro alimento que tenemos aquí, la Biblia, para nuestro espíritu. Todo esas bendiciones que nos da nuestro Señor, ¿sí? Esa es una riqueza. Esa es la riqueza más grande que nosotros tenemos, y vamos a tener aún riquezas más, ¿sí? Solo depende de nosotros poder seguir confiando en Dios, poder seguir confiando en la palabra, y esperar con paciencia y seguir luchando en esta guerra espiritual. Pues vamos a orar por esta ofrenda, orar por este tiempo que estamos ofrendando a nuestro Señor, que estamos ofrendando a nuestro Señor nuestro conocimiento, y que Él nos brinda aún más conocimiento para que sigamos adelante. Inclinemos nuestros rostros y oremos, queridos hermanos, por las ofrendas. Oremos. Dios, Padre eterno, Creador de los cielos y de la tierra, gracias, bendito Dios, por este gran momento, por este tiempo. Padre, no nos cansaremos de agradecerte por tantas maravillosas cosas que nos has entregado, Padre. En este tiempo que estamos ofrendando nuestro espíritu, estamos ofrendando nuestros conocimientos que usted nos ha brindado, Padre, para que cada uno de nuestros hermanos, cada uno de las personas que nos están oyendo, pueda tocar su corazón, Padre, y que pueda
tener esa necesidad de usted, Padre, como igual nosotros las tenemos, Padre. Esa necesidad de que de que nosotros necesitamos de usted, Padre, y que podamos ofrendar cada día más nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque nosotros le pertenecemos, Señor. Le pertenecemos, Padre, y tenemos que luchar para su obra, luchar en su obra, en su bondad, Padre. En este momento que estamos ofrendando nuestro conocimiento, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, le pedimos que estas ofrendas lleguen con lo grato a su presencia, Padre, y que en el tiempo que podamos reunirnos en una iglesia, Padre, que estemos todos reunidos, podamos ofrendar para la ayuda de cada uno de nuestros hermanos, Padre, para la obra del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Dejamos todos en sus manos y que cada palabra, cada oración que salga de esta boca y de la boca de nuestros hermanos llegue con olor grato a su presencia, Padre. Incline su rostro hacia estos servidores, Padre, y que en cada rincón del mundo sabemos y reconocemos que están adorando su nombre, glorificando su nombre, Padre. En el nombre de Jesús, encarecidamente le damos las gracias y oramos. Amén. Ok, mis hermanos, en el nombre de Jesús, en el amor de Cristo Jesús, muchas bendiciones. Continuamos, hermanos. Ok, vamos a tener un cántico más antes del mensaje. Muchas gracias, hermano Julio, por la administración de la cena. Vamos a cantar este, ¿sí? Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén. Continuamos con el orden del culto. Gracias, Freddy, gracias, Julio. Vamos a dar paso a nuestro hermano Gerardo, que trae el mensaje hoy día en la mañana. Que Dios te bendiga, Gerardo. Te escuchamos. ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenos días. Que Dios me los bendiga grandemente. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Permítanme un segundito mientras que puedo compartir la pantalla, por favor. Un segundito.
Ok. Ok. Ahí sí estamos bien. Les pido por favor que me acompañen en una oración para encomendarnos justamente a nuestro Padre Celestial, para que este sea un tiempo en el cual nos hable por medio de su palabra, en el cual toque lo más profundo de nuestras mentes y corazones. Oremos por favor, ¿sí? Amado Dios, papito bueno, papito lindo, gracias Padre bello, gracias por su amor, por su misericordia, Padre. Gracias, mi Dios, por Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque mediante su sacrificio, mi Dios, hemos podido, Padre, salir de ese mundo de tinieblas, mi Dios, y llegar al reino de su amado Hijo, Padre. Gracias, mi Dios, porque en usted encontramos vida. Gracias, Padre, porque en usted encontramos esperanza, mi Dios. Esperanza firme, Padre. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre, por aquellos que nos puedan estar siguiendo también por Facebook, mi Dios. Padre, que en este tiempo su palabra sea alimento, que en este tiempo su palabra sea de edificación, de ánimo para todos nosotros, Padre. Y ayúdenos, mi Dios, a que nuestras mentes y corazones, Padre, sean tierra fértil, que su palabra, mi Dios, dé fruto en cada uno de nosotros, papito bueno. Gracias por este hermoso tiempo que nos da. Padre, de manera especial, me quiero encomendar ante usted, mi Dios, para que sea usted, Padre, aún a pesar de mis debilidades, de mis errores, de mis falencias, Padre, que al día de hoy todavía tengo, mi Dios. Sea usted, Padre, usándome, mi Dios, hablando, Padre, a través mío, mi Dios, y aquello, Padre, que en esta mañana vamos a transmitir, mi Dios, realmente sea dado con claridad, mi Dios, y que pueda llegar a lo más profundo de cada uno de nosotros, Padre. Infinitas gracias por tantas cosas que nos brinda, mi Dios, y todas estas cosas, papito bueno, se las agradecemos, y todo esto, mi Dios, se lo rogamos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre, como está ahí en el título, el tiempo perfecto, ¿sí? El tiempo perfecto. ¿Quién de ustedes conoce los siguientes logos? A ver, el primero que sepa, levanta la mano, prende su micrófono y me dice, ¿no? Los logos de qué empresas son las que están a continuación. Uno está fácil porque es el nombre ahí. El otro, ¿quién sabe? ¿Quién dijo yo? A ver, no todos se peleen. Ok. Kentucky Fast Chicken. Eso, bien, ese, cómo se ve que ahí gasta la plata, Alex. Ok. Ok, sí. Bueno, el de la izquierda es obvio, ¿no? Porque ahí está justamente el nombre, ¿no? Pero ese es el logo, ¿qué vamos a hacer? Es de Domino's Pizza, ¿cierto? Y el otro es del de Kentucky, ¿no? Kentucky Fried Chicken, KFC. Ok. Mientras que estaba meditando acerca del mensaje en esta mañana, me acordaba de una promoción que había, bueno, cuando yo viví en Lima, ¿no? No sé si seguirá viendo. Aquí en Ecuador, la verdad que no estoy al tanto si existe o no existe, pero posiblemente también exista. Y es la promoción de que había en ese momento en Lima, cuando uno hacía un pedido por teléfono, ¿cierto? Alguna de estas empresas y otras más de comida rápida, había la promoción de que si el alimento, ¿cierto? Que uno había pedido no llegaba hasta 30 minutos, hasta máximo 30 minutos, el pedido que uno había realizado era gratis, no pagaba. No sé si aquí en Ecuador haya, ¿no? La verdad que no me he percatado. Pero en Lima había esto. Es decir, yo llamaba a Domino's o a Kentucky, se llamaba alguna de estas empresas, y uno hacía el pedido, ¿no? Quiero una pizza hawaiana, ¿no? Aunque con Vero la vez pasada veíamos canales de Italia y decían que la pizza hawaiana no es pizza, ¿no? Porque para ellos no es pizza, la pizza hawaiana. ¿Cómo le van a poner piña a la pizza? Decían, ¿no? Pero bueno. Entonces, uno hacía un pedido, una pizza hawaiana, una pizza napolitana o la que sea, y le confirmaban a uno el pedido. Le decían, ¿usted quiere esto, esto, esto? Sí, ok. Desde el momento en que uno colgaba el teléfono, pasaban 30 minutos
hasta que le llegara el pedido. Si el pedido llegaba hasta antes de los 30 o inclusive los 30 minutos, tenía uno que pagar. Pero si la pizza o lo que uno pedía llegaba 31 minutos después del pedido que uno realizó, oh sorpresa, el pedido era gratis, no lo pagaba uno. Entonces, si hablamos del tiempo perfecto, aquí el tiempo perfecto para los de Kentucky o los de Domino's era antes de los 30, porque uno pagaba. Pero para uno, el tiempo perfecto era el 31, ¿cierto? No pagaba y encima estaba calientita la comida. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora justamente sobre el tiempo perfecto. Y cuando hablamos del tiempo, creo que al día de hoy, muchas veces tenemos que nosotros que reconocer que como seres humanos, el tiempo es algo que la verdad no lo utilizamos ni lo aprovechamos de la mejor manera. Creo que en cada uno de los países de Sudamérica en los cuales nos encontramos, cada uno de nosotros, creo que existe un refrán parecido. Aquí en Ecuador el refrán es la hora ecuatoriana, ¿cierto? ¿Qué significa la hora ecuatoriana? A ver, hermano Jimmy, un ecuatoriano. A ver. Hermano Jimmy, ¿qué significa la hora ecuatoriana? La hora ecuatoriana. Llegar unos minutos después. Ya. Ok, gracias, hermanazo. Aunque a veces no son unos minutos, ¿no? A veces ya se pasan también, pues, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, y yo lo digo, o sea, en este caso ecuatoriana porque o sea, estamos la mayoría aquí en ese contexto, ¿no? Pero en Perú también sucede lo mismo, ¿cierto? Creo que en Venezuela también ha de suceder lo mismo, ¿no? Se pone la invitación, por ejemplo, matrimonio tal, ceremonia tal, hora 10 a.m., 11 a.m., 12, a la hora que quieran. Pero cuando la gente recibe esa invitación, ¿qué dice? La salsa no empieza. Tranquilo. Ponen ahí para que la gente vaya llegando y se empieza a las 12. ¿Cierto? Entonces, muchas veces el manejo del tiempo en la actualidad es así, ¿sí? No tenemos realmente ese hábito, por decirlo de alguna manera, de lo que se conoce, por ejemplo, como la hora inglesa, ¿no? Si te invitan a las 4, a las 3:45 ya estás tarde, ¿no? Es normalmente uno de los hábitos que normalmente se dicen que tienen los ingleses. Ok, pero nosotros como cristianos, pues, creo que en ese sentido deberíamos desligarnos un poco de la corriente de la sociedad, ¿cierto? La sociedad normalmente se maneja de esa manera. Dicen a las 4, llego 4:15, 4:20, 4:30, total, no va a empezar no va a empezar puntual. E inclusive muchas veces los organizadores también forman parte de ese círculo vicioso, ¿no? Porque ponen a las 4 y a las 4 nunca empiezan, ¿no? Están esperando que llegue toda la gente, que llegue hasta el último para recién empezar. Entonces, esa es parte de la sociedad. Pero nosotros como cristianos, en ese sentido sí deberíamos marcar un poco la diferencia. Porque existe un dicho, que está bien dicho, y que es el dicho que dice, de tal palo, tal astilla, ¿cierto? Tal como es el hijo, es el papá, ¿no? O tal como es el papá, es el hijo. Y en el caso de nosotros, pues como hijos de Dios, tenemos que ser como nuestro padre, ¿no? Ahora, entonces, ¿será que Dios es impuntual? Hermano Freddy, ¿qué dice usted? ¿Dios es impuntual? No, no, para nada. ¿Está seguro? Ajá, es todo a su tiempo. Ah, ok. Dale, gracias, hermano. Ok, o sea, Dios no hace las cosas a la hora que se pueda. Dios las hace las cosas en el momento perfecto, ¿cierto? En el momento preciso, en el momento indicado. Y cuando hablamos del momento indicado, mientras que, nuevamente, como le decía, mientras que iba pensando en este mensaje, me acordaba del hermano Eric Morales, ¿no? Porque hay un texto que creo que es uno de los versículos que yo más le he escuchado a Eric, ¿cierto? Justamente hablando acerca del tiempo perfecto. ¿Te acuerdas tú, Eric, cuál es ese pasaje? ¿No? No se acuerda, dale. Una pista te voy a dar, te voy a dar una pista. Gálatas. ¿Ahí te vas acordando? ¿Un poquito más?
Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Ok? Es uno de los textos que yo más le he escuchado al hermano Eric, que habla acerca, en este caso, del tiempo. Y en este caso, el tiempo perfecto y el tiempo perfecto de Dios. ¿Qué dice Gálatas 4:4? ¿Cierto? Y esto, como digo, yo lo he escuchado en varias oportunidades a Eric. Te dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ok? Y me gusta mucho este versículo porque habla justamente de esto. El tiempo perfecto, el tiempo ideal, el tiempo preciso. Ni antes ni después, el tiempo que era. Y dice que en ese tiempo, ¿cierto? Cuando se cumplió, la palabra inclusive quiere referirse a la llenura del tiempo, ¿cierto? Es decir, cuando el tiempo estuvo en su momento ideal, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el texto dice que Jesús vino, o sea, cuando se cumplió el tiempo? Es decir, Jesús no pudo haber venido 2 siglos antes, 2 siglos después. Pues de poder venido, pudo haber venido, ¿no? Pero es interesante lo que vamos a ver en este tiempo, en esta mañana, porque Dios lo envió a su Hijo en el momento perfecto, en el momento preciso, en el momento indicado, para realizar la labor que Él tenía que realizar. Cuando hablamos de la misión, del propósito, de la venida de Cristo Jesús a este mundo, yo creo que hay 2 puntos que sobresalen sobre todas las cosas. Y son el hecho de que Él vino a este mundo en primer lugar para rescatarnos, ¿cierto? Para salvarnos. ¿Sí? Estábamos perdidos nosotros. Eso manifiesta la palabra de Dios. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Y Cristo Jesús vino a qué? A salvarnos, a rescatarnos de justamente esa perdición en la cual nos encontrábamos. Pero hay un segundo propósito por el cual Cristo Jesús vino a este mundo. Y ese propósito quiero por favor que me ayuden con la lectura. Está en Marcos capítulo 1. Vamos a pedirle al hermano Vinicio. A Marco, por favor. Dale, Marquito. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Marco 1, versículo 35 al 39. Listo. Espero que me escuchen bien. La palabra de Dios dice así. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Jesús le respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Así que he recorrido toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Ok, gracias, Marquito. Gracias, Marquito. Tú eres el ideal para leer el texto de Marcos, pues, Marcos. Sí, ok, entonces, Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39 manifestaba justamente eso, ¿no? Como decía, podemos encontrar muchos versículos. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que hablan acerca del propósito por el cual vino Cristo Jesús. Pero podemos englobar, podríamos decir, o destacar estos 2 aspectos. Vino en primer lugar para salvarnos, ¿cierto? Pero también vino ¿para qué? Para predicar el evangelio, ¿cierto? Él mismo decía, ¿no? Para esto he venido, ¿sí? Para esto he venido, para predicar el evangelio. Ahora, entonces, si Jesús vino bajo estos 2 principales propósitos, el de salvarnos, pero también para predicar el evangelio, dice el texto de Gálatas 4:4 que Él vino en el tiempo perfecto, cuando el tiempo se había cumplido, en el tiempo indicado, no antes ni después. Y es ahí donde vamos a ver ahora algunos factores que se juntaron todos para crear el tiempo perfecto.
el ambiente ideal para la venida de Cristo Jesús, pero también para el cumplimiento de su propósito. En este caso, el de predicar el Evangelio, el de predicar las buenas nuevas, el de predicar las buenas noticias. ¿Ok? Entonces, como le decía, Jesús vino en el tiempo perfecto. Y vamos a ver 3 factores que influyeron para que este tiempo sea perfecto, para que este tiempo sea el tiempo ideal. ¿Ok? El primer aspecto que vamos a ver es el que concierne a la cultura griega. ¿Ok? Como ustedes saben, la cultura griega, el imperio griego fue el que ejerció dominio durante un tiempo en este mundo. Y uno de los factores principales, o 2 de los factores principales de la cultura griega que influenciaron y que crearon un ambiente idóneo, un ambiente perfecto, que crearon el tiempo perfecto para la predicación del Evangelio cuando Cristo Jesús vino, fue el idioma griego, 1, y 2, el pensamiento griego. ¿Ok? El idioma griego, ¿a qué se refiere? Como ustedes saben, el imperio griego afectó e influenció grandemente, pero grandemente la cultura, no solamente de aquel entonces, sino inclusive al día de hoy. Muchos de los esquemas intelectuales de estudio, al día de hoy, tienen bases en lo que fue la cultura griega, ¿sí? Ahora, ¿por qué fue tan importante el idioma griego? En aquel momento, en casi todo el mundo conocido de aquel momento, se hablaba el idioma griego. E inclusive, cuando a partir del siglo III, siglo II, antes de Jesucristo, cuando el Imperio Romano conquista, por decirlo de alguna manera, todo esto, lo que era el Imperio griego, aún a pesar de que el Imperio Romano, normalmente su lengua nativa, su idioma nativo era el latín, aún a pesar de ello, era tal la influencia del idioma griego, que la enseñanza, los estudios, la instrucción del Imperio Romano se realizaba en griego. Ahora, pongámonos a pensar, si Cristo Jesús vino a predicar el Evangelio, vino a hablar acerca de este mensaje, ¿qué mejor factor que en todo el mundo conocido se hable el mismo idioma? ¿Qué hubiera sido si en ese momento se hablaban, como el día de hoy, una cantidad de idiomas distintos, ¿no? Que cada pequeño pueblo hablara un idioma distinto. Hubiera sido un poco más complicado posiblemente, ¿cierto? De manera natural. Pero al haber un solo idioma en casi todo el mundo conocido, eso facilitó, eso generó un tiempo perfecto, un tiempo ideal para poder predicar el Evangelio. ¿Ok? Ahora, otra cosa de la cultura griega que también favoreció para que se diera este tiempo perfecto es el pensamiento griego. Para todos es conocido acerca de que una de las principales cosas a destacar de la cultura griega era la filosofía. ¿Sí? La filosofía griega, y en este caso pues había muchos filósofos, pero de los cuales los más conocidos son siempre Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿cierto? Ahora, dentro de esta cultura griega, de esta filosofía griega, hubo un punto en el cual ellos empezaron a analizar, por decirlo de alguna manera, el comportamiento que bajo el concepto de ellos tenían los dioses griegos, ¿cierto? Acerca de toda esta mitología griega. Y había llegado un punto en el cual, a raíz de todos esos estudios filosóficos, se había generado una corriente bajo la cual, no solamente en el mundo griego, sino en casi todo el mundo de ese entonces, se estaba alejando cada vez más la sociedad, la civilización, del politeísmo hacia el monoteísmo. Es decir, se estaban alejando de lo que significa tener varios dioses, ¿cierto? Que eso significa politeísmo, y se estaban acercando cada vez más hacia el monoteísmo, que significa tener un solo Dios, creer en un solo Dios. ¿Ok? Entonces, todo esto a raíz del análisis constante que los filósofos y la filosofía griega hacía del comportamiento de los dioses griegos, ¿no? Entonces, la cultura griega en estos dos aspectos, la filosofía y el idioma, generaron un ambiente ideal
para la venida de Cristo Jesús y para la predicación del Evangelio. Por eso Gálatas 4 dice, cuando el tiempo se cumplió, cuando el tiempo era perfecto, cuando el tiempo era preciso, vino Cristo Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, pero no solamente la cultura griega ayudó a que este tiempo sea perfecto, también el Imperio Romano. El Imperio Romano también ayudó a que este tiempo sea perfecto. ¿De qué manera? Sobre dos cosas. Como ya les dije, aproximadamente siglo III, siglo II antes de Jesucristo, el Imperio Romano conquistó lo que fue el Imperio Griego y en este caso, a partir de allí, se expandió a casi todas las regiones de aquel mundo conocido. Y el Imperio Romano, cuando conquistaba, era un imperio bastante violento en sus primeros años. Ellos conquistaban por medio de la fuerza, ¿cierto? Por medio de las guerras, ¿cierto? Ahora, cuando llegó la época en la cual Cristo Jesús vino, casi todo el mundo conocido estaba bajo la conquista, por decirlo de alguna manera, bajo las órdenes del Imperio Romano. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas ayudó? ¿En qué cosa ayudó el Imperio Romano? En dos cosas fundamentales. Hay un dicho que al día de hoy se escucha que dice, todos los caminos nos conducen a Roma, ¿cierto? Y habla principalmente acerca de los importantes caminos que el Imperio Romano creó, ¿sí? El Imperio Romano, los romanos se hicieron conocidos justamente por la construcción de los caminos que facilitaban el transcurrir de una ciudad a otra. Pero también un segundo factor que habla y que facilitó el Imperio Romano, que colaboró el Imperio Romano, que contribuyó al Imperio Romano, fue el hecho de que al ser ellos prácticamente los que gobernaban en absolutamente casi todos los lugares de aquel entonces, había una paz como nunca antes existió después. Esta paz contribuida a los caminos que habían construido los romanos, permitían que las personas pudieran trasladarse de un lugar a otro con total tranquilidad. Y esto fue lo que hizo Cristo Jesús cuando vino, ¿cierto? Justamente Marco leyó, ¿no? En Marcos capítulo 1. No, es que ya estamos aquí, ahora es necesario que vayamos a otros lugares. Es decir, la paz que vino por medio del Imperio Romano y los caminos que habían sido generados por medio del Imperio Romano fueron un gran instrumento, ¿cierto? Que facilitó también para que este tiempo sea un tiempo perfecto, un tiempo ideal para la venida de Cristo Jesús a este mundo para realizar las labores, ¿cierto? Para cumplir los propósitos por los cuales vino. Entonces, no solamente la cultura griega, no solamente el Imperio Romano, sino también, inclusive el mismo judaísmo, los mismos judíos, también en cierto aspecto contribuyeron para que este tiempo sea un tiempo ideal. Normalmente cuando pensamos en los judíos, pues lo primero que se viene a la mente, ¿cuál es? Que no creyeron en Jesús, ¿no? Lo negaron, ¿cierto? Sí, no creyeron en Cristo Jesús, la gran mayoría. Pero hubo algo interesante que los judíos ayudaron o colaboraron justamente para el tiempo perfecto, para el tiempo ideal de la venida de Cristo Jesús a este mundo. El judío realizaba muchas labores de proselitismo, es decir, el judío constantemente compartía su fe. ¿Ok? Quiero por favor que el hermano Jimmy me colabore leyendo Mateo 23:15, por favor, hermano Jimmy. Mateo 23:15. Ok. Mateo, capítulo 23, verso 15. La palabra de Dios dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ok, gracias hermano Jimmy. Ok, en el aspecto al cual me quiero centrar en este versículo es cuando dice que cruzáis mar y tierra por hacer prosélito. ¿Sí? ¿Qué cosa era un prosélito? Era un gentil judaizado.
Es decir, el judío le predicaba su fe a este gentil. Y el gentil, al creer, ¿cierto? Y al ser circuncidado, era un prosélito, es decir, un gentil que había sido judaizado, ¿no? Entonces, esta labor constantemente la hacían los judíos. Ellos, como dice el texto, ¿no? En Mateo 23:15, que Jesús mismo le dice, ¿no? Ustedes cruzan mar y tierra para ser prosélitos. Podríamos decir para evangelizar, ¿no? Para entender un poco, ¿no? Ustedes cruzan tierra y mar para evangelizar. El inconveniente es que después los mandaban al infierno, ¿no? Ese es el problema que tenían los fariseos. Pero realizaban esa labor de proselitismo, de evangelización, por decirlo de alguna manera, ¿no? En nuestro contexto para entenderlo el día de hoy. Ok, ahora, si sumado a esta labor que constantemente tenían los judíos, quiero que nos imaginemos ahora, esta labor de evangelizar, por decirlo de alguna manera, de los judíos, sumado al hecho de que en la época que Cristo Jesús vino, habían judíos por casi todas las partes del mundo conocido. ¿Cómo podemos saber esto? Quiero pedirle a nuestro hermano Freddy, por favor, que me ayude con la lectura. Hechos capítulo 2, versículos 7 al 11. Hechos capítulo 2, versículos 7 al 11 es la historia del día de Pentecostés. Hechos 2, del 7 al 11. Leo. 2, 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ok, gracias hermano Freddy. Ok, entonces, este es el día de Pentecostés, ¿cierto? Muchos judíos han venido de todas las partes del mundo conocido a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Lo normal era, venían para la fiesta de la Pascua y se quedaban ahí, ¿no? En Jerusalén para no hacer ese viaje, porque tenían que regresar tan solo 50 días, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra este texto de Hechos 2? Habían judíos de todas las partes del mundo conocido. Aproximadamente yo conté 14 regiones del mundo conocido en ese momento nada más manifestadas en el texto de Hechos. Partos, medos, un montón, ¿cierto? Es decir, muchos judíos estaban distribuidos por todas las partes del mundo conocido. Sumado a eso, que constantemente el judío tenía esa labor de evangelizar, podríamos decirlo, o de judaizar, podíamos ver un mundo que de una u otra manera había sido influenciado por las escrituras judías. Entonces, vemos un mundo que mediante la cultura griega, mediante el imperio romano y mediante el judaísmo, fue preparado por Dios para ser ideal, para ser perfecto, para cuando Cristo Jesús venga. Inclusive, me olvidaba de algo antes que se me pase. Cuando hablábamos de la cultura griega y acerca del idioma, ¿cuán importante fue el idioma griego que se hablaba en todo el mundo y que inclusive la Tanaj, la Biblia, el Antiguo Testamento para nosotros, que era la Biblia para los judíos y que es al día de hoy la Biblia para los judíos, fue traducida del hebreo y arameo al griego? Es decir, ¿cuánta importancia tenía el idioma griego en ese momento, ¿no? Entonces, como hemos visto, tanto la cultura griega y el imperio romano, como inclusive los mismos judíos, contribuyeron, fueron instrumentos de Dios, por decirlo de alguna manera, para crear un ambiente perfecto, un ambiente ideal, un ambiente en el cual la labor que venía a realizar Cristo Jesús a este mundo fuera realmente, pudiera tener unos resultados perfectos, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Ahora, pero cuando Cristo Jesús partió de este mundo, la labor fue encomendada ahora a sus discípulos, ¿cierto? A los primeros cristianos, a los cristianos de la iglesia primitiva. Y si bien es cierto, todas estas condiciones favorables, tanto de la cultura griega, del imperio romano, como del judaísmo, eran
y se mantenían en ese momento, es decir, se mantenía ese tiempo perfecto, ese tiempo favorable, pero no todo era perfecto, ¿cierto? También habían dificultades. Y quiero que por un momento nos pongamos a pensar en estas objeciones o dificultades a las cuales se enfrentaron los cristianos de la iglesia primitiva cuando tenían que manifestar, cuando tenían que testificar acerca de Cristo Jesús. Un Cristo crucificado. Ok. Pongámonos a pensar, no de manera bíblica, no de manera cristiana, ¿no? Simplemente de una manera natural, ¿cierto? Común y silvestre. Un ser humano, normal. ¿Qué les genera a ustedes? ¿Cómo reciben ustedes el hecho de un Salvador al que mataron? ¿Qué tipo de efecto positivo puede tener el mensaje de un Salvador, pero que lamentablemente lo mataron? Entonces, esto fue una gran dificultad bajo el cual los primeros cristianos tuvieron que enfrentar. ¿Cómo expresar ellos? ¿Cómo evangelizar teniendo esta gran dificultad? De repente, si estuviéramos aquí face to face, cara a cara, podríamos, cada uno podría participar y decir, no, es que por medio de este versículo podríamos haber dicho esto, por medio del otro, ¿no? Pero recuerden que en ese momento no tenían la Biblia. No tenían la Biblia, simplemente eran enseñanzas orales. Entonces, era complicado en ese momento derribar, por decirlo de alguna manera, estos argumentos, ¿no? Un Cristo, un Salvador, pero que lamentablemente lo mataron. Complicado, ¿no? Complicado. Y esta fue una de las dificultades a las cuales la iglesia primitiva se enfrentó. Pero otra dificultad a la cual la iglesia primitiva se enfrentó también era esta. El hecho de testificar a Jesús como Dios. Y de repente para nosotros al día de hoy no es tan complicado. Pero imagínense, en una cultura influenciada por el judaísmo y bajo dos textos principales, quiero yo que me permitan y que me ayuden con la lectura de dos textos, ¿sí? Voy a pedirle el primer texto que le lea nuestro hermano Eric y el segundo texto que le lea nuestro hermano Alex Chisa, justamente de cómo poder entender, es decir, ponernos por un momento en la mente de los cristianos de esa época y cómo poder rebatir, ¿cierto? Solamente con el Antiguo Testamento, un versículo como este. Eric, por favor, ayúdame con la lectura de Deuteronomio 6:4. Y Alex Chisach, por favor, ayúdame con la lectura después de Isaías 43:10. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok, gracias Eric. Ok, ahora, más aún tomando en cuenta que este es un versículo que es considerado o conocido como el Shema, ¿cierto? El Shema era el versículo que normalmente siempre se recitaba, ¿cierto? De memoria se recitaba dentro de los judíos. Y tenían ellos en su conciencia, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estos me vienen a hablar que Jesús es Dios. Pero si el texto dice, el Shema, Jehová, Dios, uno es, y ahora me dice que Jesús es Dios, ¿cómo es eso? ¿Ok? Alex, Chisa, Isaías 43:10. Un segundo. Dale. 1. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ajá, gracias. La parte final, ¿no? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ajá, gracias, Alex. Entonces, nuevamente, ¿no? Bajo ese concepto, imagínense en la mente del judío. Jehová uno es. Y antes de él no fue formado Dios, ni lo será después.
Entonces, ahí es donde, ¿no es cierto? Huele a quemado, dicen, ¿no? El cerebro se estaban achicharrando, ¿cierto? Es que, y esos son una de las dificultades que se enfrentó a la iglesia primitiva. ¿Cómo vas a manifestar? O sea, una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Ah, El Salvador, que murió. El Salvador, lo mataron. Como que mucho no se comprende, ¿no? En ese entonces, ¿cierto? Jesús es Dios, pero no, si la Tanaj claramente manifiesta de que no, solamente hay un Dios. Bueno, entonces, estas son algunas de las dificultades que enfrentaron los cristianos de la iglesia primitiva. Aún a pesar de que había un tiempo ideal, un tiempo perfecto, un tiempo idóneo, aún a pesar de ello, no todo fue, por decirlo de alguna manera, como se podría decir, perfecto en ese sentido, ¿no? Pero el tiempo sí era perfecto. Había dificultades aún a pesar de ser ese tiempo perfecto. Ahora, yo me pongo a meditar y quiero ayudarles en ese sentido, ¿no? El tiempo en el cual vino Jesús fue perfecto. Todas las cosas se dieron, ¿cierto? Cultura griega, imperio romano, judaísmo, todas esas tres cosas grandes se juntaron para crear el tiempo ideal, el tiempo perfecto. El tiempo en el cual Cristo Jesús fue perfecto. El tiempo que vivieron los primeros cristianos para la predicación del evangelio fue perfecto. Se mantuvo tanto la influencia de la cultura griega, la influencia del imperio romano, como la influencia de los judíos en ese aspecto. Era el mismo ambiente. ¿Habían dificultades? Habían dificultades. Pero el ambiente era perfecto. ¿Ok? Y la pregunta que yo me hacía es, ¿y nuestro tiempo? ¿Qué tiempo será? El tiempo en el cual vino Cristo Jesús fue perfecto. Esas mismas circunstancias las podemos ver igual en el tiempo de la iglesia primitiva. Mantenía esa perfección, por decirlo de alguna manera, el tiempo. Pero nuestro tiempo, ¿cómo es? Nuestro tiempo tenemos facilidad de comunicación y transporte, ¿cierto? Casi la gran mayoría habla español, todos nosotros hablamos, y si por A o B no habla español alguien, pues gracias Google Translator, gracias traductor de Google, ahí estamos contigo, ¿cierto? Inclusive, ¿no? Hasta ni siquiera escribir, ¿no? Ponemos al traductor ahí, le apretamos el botoncito del micrófono y decimos en español lo que queremos y nos traduce al inglés o a cualquier idioma. Tenemos unas facilidades que inclusive creo que más grandes todavía que la que tenía la época de Cristo Jesús. En aquel momento la Biblia fue traducida del hebreo y arameo al griego. Hoy día creo que es súper fácil conseguir una Biblia, ¿cierto? Es más, ni comprarla se tiene que hacer, ¿no? Play Store, tac, tac, descargada, ya está. ¿Sí? Tenemos muchas facilidades en comunicación y transporte. Veíamos que cuando vino Cristo Jesús, una de las cosas importantes era la paz que había generado, ¿no? Y que se podía ir a cualquier lugar tranquilamente, de un lado al otro. Al día de hoy también vivimos esa paz. ¿Alguno de ustedes ha sido perseguido por predicar el evangelio? ¿No? Vivimos esa paz. Tenemos esa facilidad al día de hoy. No somos perseguidos, ¿cierto? Para nada. E inclusive, ¿no? Como en aquel momento los judíos habían como que judaizado hasta cierto aspecto el mundo, nosotros vivimos en un mundo, en una civilización, en una sociedad hasta cierto punto cristianizada. A mí me sorprende siempre cuando uno va en cualquier lado, ¿cierto? Y uno saluda, ¿no? Bendiciones, buenos días. O cuando uno se despide de alguien que uno sabe que no es cristiano y uno le dice, bueno, hasta luego, que Dios me lo bendiga, ¿no? Y la mayoría de personas a uno le contestan, amén, ¿no? A mí me sorprende, ¿no? Es decir, hay un mundo que inclusive hasta tiene ciertas palabras que normalmente fue usada de manera exclusiva anteriormente por el mundo cristiano. Amén, bendiciones, que Dios me los bendiga, y cosas así, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo en el cual inclusive se hablan ciertas cosas, ¿cierto? Con términos cristianos, ¿no? Entonces, el mundo en el cual Cristo Jesús vino fue perfecto, ideal, idóneo. Los primeros cristianos vivieron en un mundo ideal, idóneo, para predicar.
Y nosotros también vivimos en un mundo ideal para predicar, para compartir las buenas nuevas. Ahora, entonces, si vivimos en un mundo ideal para compartir las buenas nuevas, la pregunta que cae de Maduro es, y no de Nicolás Maduro, ¿no? Sino que cae por su propio peso, ¿cierto? Para que no se vayan a enojar con ella. Ok. ¿Por qué no evangelizamos entonces? Si vivimos en un mundo idóneo, un tiempo perfecto, un mundo ideal, ¿por qué no evangelizamos? Y normalmente siempre cuando preguntamos este aspecto, ¿por qué la iglesia al día de hoy no se evangeliza? Aquí puse 3, pero ahorita se me acordó una más, pero por ejemplo, una, porque es difícil evangelizar, ¿cierto? Es el concepto. Ah, que es difícil. Esa tarea para los que han salido del EQUE, ¿cierto? Esa tarea para los que han salido del EQUE, los que han sido instruidos. Ok, bueno, se piensa que es difícil evangelizar. Después, no, que me da vergüenza. Me da vergüenza, ¿cierto? No, es que la verdad que no conozco mucho. Y si me van a hacer una pregunta que no sé. Cierto. Y se me venía a la mente una cuarta, que está muy de moda dentro de la iglesia, puntualmente Iglesia de Cristo, que es que no es necesario predicar. Tú simplemente sé un buen cristiano. Y con tu ejemplo nomás, tu ejemplo va a hablar más que lo que tus palabras van a hablar. Entonces, eso también, una falsa o una incorrecta enseñanza también ha generado que la iglesia de Cristo, ¿cierto? Sea una iglesia en la cual, sea la iglesia del Señor, en la cual lamentablemente al día de hoy no estamos evangelizando. Y ese es un punto en el cual nosotros tenemos que empezar a cambiar. Es un punto en el cual tenemos que empezar de la mano de Dios a ser moldeados, ¿cierto? Me acordaba en estas últimas semanas, ¿cierto? Mientras que iba meditando y preparando un poco el mensaje de esta mañana, que realmente muchas veces tenemos conceptos equivocados de lo que es el evangelismo, o de cuán difícil, o de cómo se puede hacer, o de qué se tiene que hacer. Y se me venían 2 textos que siempre se me vienen a la mente cuando medito acerca del evangelismo. Y son textos que están en Marcos. Quiero pedirle, nuestro hermano Jimmy, por favor, nuevamente, fuera tan amable. Marcos 4:3, y después que nuestro hermano Freddy nos ayude con Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 29. Marcos, capítulo 4, versículo 3. Sí, solo el 3, mi hermanazo, por favor. Ok. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Nuevamente, mi hermanazo, por favor, disculpe. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Ok, gracias, mi hermanazo. El sembrador salió a sembrar. En Marcos capítulo 4, versículo 1 en adelante, ustedes pueden leer lo que es la parábola del sembrador, ¿cierto? Y es interesante, ¿no? Porque lo único que se habla del sembrador, ¿qué es? Que salió a sembrar. Nada más. A partir de allí se habla que la semilla cayó en esta tierra, o cayó en la otra, o cayó en la otra, o cayó en la otra. Y conforme a la tierra que cayó, dio un resultado distinto. Pero ¿qué otra labor se habla del sembrador? Nada. Salió a sembrar, ¿cierto? Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, por favor, hermano Freddy. Leo. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque lo suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ok, gracias, hermano Freddy. Me gusta cuando el texto dice, ¿no? Y crece sin que él sepa. ¿Cuál es la labor de aquí del hombre que salió a regar la semilla? Regar la semilla, ¿cierto? ¿Hizo algo más? O sea, porque se vele, porque se desvele, porque vaya a verla, ¿va a hacer algo más la semilla? ¿No? Así vele él, así duerma él.
la semilla da fruto por sí sola. ¿Ok? Antes de continuar, quiero hacer un pequeño comentario. Cuando hablaba en el sentido de esa enseñanza de que no tienes que hablar solamente con tu ejemplo va a evangelizar, me refiero al sentido el extremo en el cual hemos llevado, ¿cierto? Bajo esta enseñanza a la Iglesia de Cristo, de que no se predique verbalmente, sino que simplemente seamos buenos cristianos y eso es suficiente. A eso me estoy refiriendo. ¿Tenemos que ser buenos cristianos? Por supuesto que sí, pero también tenemos que expresar, ¿cierto? Hablar, compartir las buenas nuevas, el Evangelio, ¿no? Cerramos paréntesis. Entonces, Marcos capítulo 4, versículo 3 y versículos 26 a 29, ¿qué nos muestran? Esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. Regar la semilla. Esparcir la semilla. Para aquí, para allá, más acá abajito también. Para todos lados. Esa es la labor que tenemos nosotros. Regar la semilla. Simplemente. Porque nosotros velemos o durmamos, ¿la semilla no va a dar fruto? El texto nos dice que no. Que la semilla tiene fruto en sí, ¿cierto? Marcos capítulo 4, versículo 3, el sembrador salió a sembrar. Y lo demás es el resultado de cómo la semilla se reproduce, qué tipo de efecto tiene la semilla en aquella tierra a la cual ha sido esparcida. Entonces, nuestra labor, ¿cuál es? Esparcir, esparcir, esparcir. Y después, la propia semilla, y dependiendo de la tierra en la cual caiga, va a dar fruto distinto. Va a dar un fruto distinto. Ahora, como les dije, mientras que iba meditando durante todas estas semanas en el mensaje de esta mañana, de este tiempo, me acordaba de lo que Dios en las últimas semanas nos habló también. Y en este caso, cuando nos habló por medio del hermano Freddy. Recuerdo claramente cuando el hermano Freddy hablaba de Lucas capítulo 5, acerca de la pesca milagrosa, ¿cierto? Cuando Dios nos hablaba por medio de nuestro hermano. Y me llamó mucho la atención y me quedó bastante grabado justamente el punto fundamental con el cual el hermano Freddy, ¿cierto? Guiado por Dios nos hablaba. Y decía que para que esta pesca milagrosa suceda, todo empezó en algo muy sencillo. En algo que aparentemente es insignificante, pero que fue de gran valor. Jesús le pidió a Pedro, empuja un poquito la barca. Suficiente. A partir de allí se desencadenaron las demás cosas, ¿no? Pero lo primero que le pidió Jesús a Pedro fue, empuja un poquito la barca. Sencillo, ¿cierto? ¿Estaríamos en capacidad nosotros de empujar un poquito la barca? Yo creo que sí. Yo creo que sí, mis queridos hermanos. Cada uno de los que estamos aquí estamos en capacidad de empujar un poquito la barca. Y como le decía, aunque aparentemente pueda parecer como algo insignificante, algo, no, es que esto es muy pequeño lo que yo voy a hacer. Pero de la mano de Dios va a ser súper importante, mis queridos hermanos. Compartía en estas últimas semanas con el hermano Jimmy, con el hermano Eric, también con el hermano Freddy, una serie de estudios en torno evangelístico, ¿cierto? Que Dios nos ha permitido tener, no solo como Iglesia de Cristo Ambato, sino también con otros grupos también. Y el anhelo que Dios desea, ¿cierto? El llamado que Dios hace a cada uno de nosotros en esta mañana, y para a partir de esta mañana empezar a realizarlo el resto de nuestros días, es empujar la barca. Algo pequeño. Vamos a empezar con algo pequeño, queridos hermanos. ¿Cuán difícil será enviar una imagen por WhatsApp? ¿Será complicado? Uy, qué difícil, qué vergüenza. No es que yo no tengo conocimiento de cómo hacerlo. Como dicen, no hay excusas, ¿no?
Absolutamente todos podemos enviar una imagen por WhatsApp. ¿De qué trata la imagen? Para ir terminando. Esa imagen, ¿cierto? Se las voy a enviar a cada uno de ustedes. Es la imagen de una invitación. Esa invitación es para estudios evangelísticos basados en el libro de Marcos. ¿Ok? Más o menos dice así, yo se los puedo leer. Dice: hola, hoy deseo, permítanme un segundito. Ay, se fue, perdón. Hola, hoy deseo hacerle la mejor invitación que va a recibir. Le invito a que juntos podamos descubrir el gran tesoro de la palabra de Dios. Esta es una serie de estudios basados en el Evangelio de Marcos, en la cual juntos podremos ir conociendo a Jesús. Si desea este tesoro, solo debe responderme con un like y le enviaré el primer estudio. Espero que este sea un tiempo muy bueno para usted y que le pueda ayudar en su día a día. Que Dios lo siga bendiciendo. Iglesia de Cristo Ambato, los teléfonos, está el Face y el YouTube, ¿ok? Inclusive, si ustedes, ahora que ya se los envío, cuando se los envíe en PDF, ustedes van a ver que si le dan clic a donde dice Facebook y IDC Ambato, los va a redirigir a la página de Facebook de la iglesia. Cuando ustedes le dan clic a donde dice YouTube, Iglesia de Cristo Ambato, los va a redirigir a la Iglesia de Cristo, a la página de la Iglesia de Cristo en YouTube, ¿sí? Permítanme compartirles una imagen más y con esto vamos terminando. Justamente del plan, ¿cierto? Del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Esa va a ser la invitación que, bajo la voluntad de Dios, todos aquellos quienes queramos participar, quienes queramos ser parte realmente del obrar de Dios aquí en Ambato, lo vamos a realizar. Y el primer estudio, el libro de introducción, el estudio de introducción, perdón, es el que les voy a compartir en este momento. Perdón, un segundito. Lo quiero hacer así para que lo vean justamente en el formato en el cual está. ¿Ok? Y ahí está. En formato, sí, a veces. Está en formato PDF. Es solamente una hoja, para que no sea tedioso, para que no sea complicado, ¿ok? Si ustedes se percatan, ¿ok? En la parte de aquí justamente lo que les decía, ¿no? Si ustedes dan ahí, automáticamente les sale un link. O sea, ustedes le dan clic y los manda a la página de Facebook, en el de YouTube, le dan clic en el celular y automáticamente los redirige a la página de YouTube. Para poder contestar, ¿cierto? Porque esto es para contestar, si ustedes se dan cuenta, ahí se está sombreando. Yo puedo escribir aquí, por ejemplo, ¿sí? Voy completando, ¿sí me dejo entender? Esto es para que sea lo más sencillo posible. Para poder completar estos PDFs, se necesita el programa Adobe Reader, que también está el acceso ahí. Ustedes le dan clic aquí y automáticamente los redirige. Como ven ahí, este documento se intentando conectar con la Play Store y lo mando, ¿sí? Entonces, la idea es esta, mis queridos hermanos. Con esto termino. Yo recuerdo muy claramente allá en Hechos capítulo 26, si mal no recuerdo, está en el versículo 19. Hechos 26, 19, si mal no recuerdo. Permítanme un segundito. En Hechos capítulo 26, versículo 19, ¿no? Sabemos que el apóstol Pablo en más de una oportunidad daba su defensa, ¿no? Ante varias personas. Y esta defensa es contra el rey Agripa. Hechos 26, 19. Pablo le habla de todo lo que pasó, de todo lo que él vivió. En los versículos previos le viene contando cómo Jesús lo liberó, ¿cierto? Se le mostró a él. ¿Para qué? Dice el versículo 15. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe
que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, Jesús le hizo el llamado, evangeliza, habla de mí, comparte las buenas nuevas, para que estas personas puedan salir de las tinieblas y vengan a la luz mía, a la luz de Cristo. Y es el mismo llamado que Dios me está haciendo a mí en esta mañana y te está haciendo a ti en esta mañana. La palabra de Dios manifiesta en Pedro que fuimos rescatados, ¿cierto? ¿Para qué? Para manifestar las maravillas de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para anunciar justamente las buenas nuevas. Cuando Pablo recibió este llamado de Cristo Jesús, ¿qué hizo él? Versículo 19. Por lo cual, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es lo mismo que a todos nosotros Dios nos está llamando en esta mañana. La temática es esta. Ahora más tarde se les va a enviar en el grupo o de manera individual la imagen de la invitación. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a orar por un contacto. Vamos a estar orando por ese contacto. 1, 2 o 3 días, lo que ustedes consideren conveniente. Una vez que hemos terminado de orar, le vamos a enviar esa imagen a ese contacto. Solamente a uno. Y vamos a seguir orando por ese contacto. Hasta esperar la respuesta. Si nos dice que no, no hay problema. Empezamos a orar por otro contacto. Y le enviamos la invitación. Si nos dice que sí, entonces ahí sí le enviamos la primera clase de introducción. Una vez que la persona, que le hemos explicado un poco, ¿cierto? Hay que lo conteste, ¿sí? Y que nos devuelve ese estudio, automáticamente, lo ideal es que generemos algún tipo de conversación con esa persona. ¿Y qué te pareció? Por ejemplo, en este caso, el estudio de introducción habla sobre las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, generar algo de conversación sobre las buenas nuevas. Y después enviarle el estudio número 2. Y así, ¿sí me dejo entender? No es algo complicado, pero lo que sí, lo que principalmente va a requerir de cada uno de nosotros es un corazón dispuesto realmente a agradarle a Dios. Como Pablo decía aquí, ¿no? Un corazón que no sea rebelde. Que Dios realmente, a partir de este momento, mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, tanto en Zoom como por Face, que Dios nos ayude, que Dios nos use, porque no hay cosa más hermosa que poder ser útil para la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, ahora más tarde les envío los estudios. Les digo, una vez que alguien les ha respondido, pueden pedirme a mí, a Eric o a Jimmy el siguiente estudio, los tres los vamos a tener igual. Entonces, mis hermanos, que disfrutemos de ahora en adelante de ser parte de la obra de Dios aquí en Ambal. Que disfrutemos, ¿no? Que no estemos sentados ahí en la banca de suplentes. No, entremos a la cancha todos. Todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos llamados a hablar de las maravillas de Dios. Todos somos llamados a disfrutar siendo parte de la obra de Dios aquí en Ambato y en todas partes. Para terminar, por favor, acompáñenme en una oración y después de esto, pues le damos paso a nuestro hermano Eric Morales. Oremos, por favor. Amado Dios, Padre hermoso, Padre bueno, papito lindo. Gracias, mi Dios, por este tiempo que nos da, Padre. Gracias, mi Dios, porque podemos aprender, mi Dios, podemos ver, Padre, que realmente, mi Dios, cuando Cristo Jesús vino a este mundo, vino en un tiempo ideal, Padre. Vino en un tiempo perfecto. Un tiempo en el cual estaba todo preparado, Padre, para que lo que Él venía a hacer, se pudiera hacer. Eso me hace acordar, mi Dios, de la misma manera, Padre, cuando usted creó a Adán. Todo lo tenía listo. Todo lo tenía preparado, Padre. Porque usted obra así, mi Dios. Usted hace las cosas de esa manera, Padre. Usted nunca llega tarde. Usted todo lo hace en el tiempo preciso, en el tiempo perfecto, mi Dios.
Pero Padre, cuando vemos nuestra realidad, cuando vemos el mundo, el tiempo en el cual vivimos, reconocemos también, mi Dios, que tenemos características también, Padre, de un tiempo perfecto. Tenemos características, mi Dios, de un tiempo en el cual con facilidad podamos compartir, transmitir, mi Dios, acerca de sus buenas nuevas. Padre bueno, Padre bello, le ruego, mi Dios, que sea usted tocando mi mente, mi corazón, mi Dios, para que pueda ser parte de su obra aquí en Ambato, Padre. Le ruego, mi Dios, que sea usted tocando la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, mi Dios. También por los hermanos allá en Loja, Padre. Que sea usted, mi Dios, tocando sus mentes, sus corazones, mi Dios, para que ellos puedan ser parte también, mi Dios, cada vez más, Padre, de su obrar allá en Loja, Padre. Papito bueno, papito lindo, ayúdenos, mi Dios, a ser útiles para usted, Padre. Ayúdenos, mi Dios, a realmente ser esos instrumentos, mi Dios, que usted quiere usar en cada una de las ciudades donde nos encontramos, mi Dios. Transfórmenos, cámbienos, moldéenos, Padre. Y en este proceso, mi Dios, que mientras que vamos compartiendo, Padre, cosas de su palabra, siga transformándonos, mi Dios, porque queremos ser cada vez más mejores para usted, papito bueno. Ayúdenos, moldéenos, obre cada vez más en nuestras vidas, en nuestras mentes y corazones, Padre. Y gracias nuevamente, mi Dios, por ser sus hijos. Gracias por Jesucristo. Gracias por su Espíritu Santo. Gracias por hacernos vivir en un tiempo en el cual podemos ser instrumentos suyos, mi Dios. Ayúdenos a hacerlo, papito bueno. Gracias por este tiempo y todo esto, Padre hermoso. Se lo pido de manera especial, mi Dios, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Gerardo. Como dijo Gerardo, vamos a estar enviando eso, esa imagen y esos contactos. También es la idea de poder también ofrecer otros cursos como qué dice la Biblia, el cristianismo en marcha, todo lo que tengamos, pero la idea es que podamos compartirlo a nuestros contactos o a quien creamos y bueno, como los pescadores, tiramos las redes confiando en que Dios nos va a dar alguna cosa para traer. Entonces, confiando en Dios y teniendo fe en que vamos a tener contactos y vamos a generar amistades también. Entonces, eso le vamos a pedir, vamos a enviar vamos a ofrecer otras cosas, porque ahora en este momento que es diferente a otros, podemos ocupar las redes, podemos ocupar Facebook, podemos ocupar WhatsApp y podemos ir esparciendo el conocimiento y esparciendo el Evangelio. Pero necesitamos la ayuda de todos los hermanos. Entonces, eso vamos a estar también compartiendo en el grupo de WhatsApp también. Bueno, y gracias. Gracias por reunirse este primer día de la semana, este domingo. Que Dios les bendiga y guarde el resto de la semana. No sé si hay algo más. Vamos a orar para terminar este primer día de la semana y después nos quedamos a conversar un ratito. Quería pedirle a nuestro hermano Marco si podía llevarlo en un momento de oración de allá, desde Loja, ¿ya? Para poder terminar este servicio y de ahí nos quedamos conversando, no se vayan. Marcos, gracias. Listo. Bueno, mis hermanitos, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre amado, Padre bendito que está en los cielos, Señor, glorioso y maravilloso es su nombre, Dios amado, grande y omnipotente. Señor, gracias le damos por estos momentos de alimentación espiritual, Señor. Gracias, Padre, por utilizar a su siervo, Señor, e indicarnos por medio de su palabra, Dios, los tiempos perfectos, Padre bendito. Y hoy estamos viviendo en un tiempo que aparentemente para nosotros es difícil, pero miramos que es un tiempo perfecto porque por medio de esta situación que estamos viviendo podemos compartir con muchas personas, Señor. Podemos compartir esa luz que usted brinda, Padre amado, hacia nosotros, Señor.
Podemos utilizar estos medios, las redes, para poder llegar a muchas personas, Padre amado. Dios bendito. Queremos pedirle, Señor, que sea usted con nosotros a cada momento, a cada instante, dándonos la sabiduría necesaria, Señor, dándonos esa alegría, dándonos esas ganas de seguir luchando, Señor. Que no pongamos nuestra mirada en las dificultades, sino que pongamos nuestra mirada en usted, Padre amado, para poder vencerlas y poder seguir gozosos nuestro camino, Señor, como hijos suyos. Bendiga a su iglesia en Ambato, bendiga a su iglesia acá en Loja, en Quito y en todas partes del mundo, Señor. Sea usted con nosotros a cada momento y en especial, Padre bendito. Que la semilla que reguemos, Señor, que sea usted dando el crecimiento. Gracias, Padre amado, en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.